Hoy en día, las películas de monstruos gigantes o kaijus probablemente vivan su mejor momento. Lucen espectaculares, por ende se han vuelto muy populares. Y es casi seguro que te has encontrado decenas de videos aquí en YouTube o TikToks que sobreanalizan una y otra vez Shin Godzilla de 2016. No, bro, es que cuando Godzilla voltea a ver con su cara de estúpido a la pantalla por una fracción de segundo, luce igual de imbécil que en Shinji de Evangelion, porque ¿sabías que las hizo el mismo güey, no? Hasta hay una escena eliminada donde Godzilla planeaba cumearse a Mothra como el Shinji. Eso es muy profundo, bro. ¡Ey! ¿A dónde vas? Y es de esperarse. Ver a animales gigantes, ya sean botargas o hechos en píxeles, dándose madrazos, apela a nuestro instinto más salvaje, a esa emoción escondida en nuestro remanente evolutivo de simios. Por eso no es de extrañar que en algún momento de la historia, otros países fuera de Japón realizaran sus propios intentos de películas de monstruos gigantes, como Reptilicus, de 1961 de Dinamarca, Gorgo, del mismo año de Reino Unido, o el caso que veremos el día de hoy, Pulgasari, realizada en Corea del Norte en 1985, la cual tiene el mérito de tener una historia de trasfondo mucho más interesante que la propia película, que por sí misma ya genera opiniones bastante divididas. Después de todo, es el resultado de un tradicional crimen político al más puro estilo norcoreano. Me topé con esta historia mientras leía información para un tema del canal principal sobre los secuestros que realizaba Corea del Norte a ciudadanos chinos, japoneses y surcoreanos desde el final de la Guerra de las Dos Coreas hasta bien entrados los 90. El tema es turbio y extenso por sí mismo, además de que también llevó a la realización de documentales, series e incluso un anime citando un caso en específico. Pero eso es tema para otro día. Hoy toca hablar del Godzilla pirata hecho en Corea del Norte. Pero antes, una pausa de nuestro patrocinador. Este video llega a ustedes gracias a Capital.com. El otro día, un amigo me habló bastante ilusionado diciéndome que había comenzado a hacer trading logrando multiplicar sus ganancias. Yo, la verdad, solo atiné a decirle, ¿está bien? Sin embargo, al día siguiente, visiblemente afectado, me dijo que lo había perdido todo, pues su broker era uno no regulado y había desaparecido llevándose todo su dinero. Tras estar investigando sobre el tema por varias horas, entendí que si te vas a meter a este mundillo, lo mejor es hacerlo en un lugar confiable. Y es así como descubrí Capital.com. Esta se trata de una plataforma global, regulada, bien valuada por Trustpilot y sin las típicas mañas de comisiones escondidas, donde puedes operar más de 4.500 mercados que incluyen acciones, criptomonedas, divisas, materias primas, lo que quieras. Lo mejor es su enfoque para los usuarios principiantes. Si eres nuevo, dispones de una cuenta demo para practicar sin arriesgar tu dinero. Del mismo modo, herramientas educativas impulsadas con inteligencia artificial con datos en tiempo real. Además, si necesitas disponer de tu dinero, el 99% de los retiros llegan en menos de 24 horas, disponiendo siempre de un soporte efectivo y rápido. Si te registras con mi link que encontrarás abajo en la descripción, utilizas mi código Calion50 y cumples con el volumen de trading requerido, te llevas un bono de $50. Recuerda que las operaciones con dinero real conllevan riesgos y están destinadas a personas mayores de edad con poder de decisión y libertad financiera. Así que ya lo saben, si desean ingresar al mundo del trading, Capital.com es su mejor opción. Entren al link en la descripción, utilicen mi código Calion50 y reclamen el bono. Esta historia comenzaría aproximadamente en la segunda mitad de los años 70, cuando Kim Il-sung, el abuelito del gordito atómico actual, estaba viviendo su mejor época de andar raptando gente de naciones vecinas con distintos propósitos. Aunque, para esta ocasión, todo recaería en su hijo, Kim Jong-il, o Kim II. Disculpen si la forma de contar la historia es medio campechana, pero quiero hacerlo lo más digerible posible. Además, siempre me ha confundido llamar a estos tres cabrones por sus nombres. Algo que será de conocimiento general para muchos es que Kim Jong-il, pese a que, junto a su padre y posteriormente a su hijo, serían fervientes promotores del aislamiento total de la población norcoreana hacia toda la cultura mundial, en especial la occidental, el cabrón sí se dedicaba a consumir como loco todo el entretenimiento de cualquier tipo que llegaba a sus manos. Si hubiese muerto unos años después, seguro se habría vuelto fan número 1 de las películas de Marvel. Como sea, el gordo cinéfilo tenía un sueño, y ese era crear en su país una industria cinematográfica en condiciones, y de ser posible, que fuera tan importante como la estadounidense, para de cierto modo tener en su propio patio joyas como las que mandaba a traer a sus sirvientes. Por un lado, esto no era problemático,
Corea del Norte siempre ha tenido un gran arraigo en el desarrollo de las artes en cualquiera de sus formas, y en su calidad como responsable en aquel entonces del Departamento de Propaganda del Partido de los Trabajadores, además de ser hijo del líder supremo, disponía de todas las herramientas necesarias para hacer realidad esta visión, excepto, claro, gente que supiera de cine. Todos a su alrededor podían armarle sin problema un spot propagandístico sobre lo bonito que es compartir el mismo aire que el líder supremo, pero de ahí a hacer algo tipo películas de Hollywood o dramas tipo Cásate con mi esposo, sí que hay un trecho considerable. Siendo así, el camino sería un tanto obvio. Si no podía generar gente experta en el séptimo arte, pues bastaría con secuestrarlos. Esto es pensar correcto, y los seleccionados serían Choi Eun-hee y Shin Sang-ok. Por un lado, tenemos a Choi Eun-hee, una de las actrices más aclamadas del cine de Corea del Sur y quien ya llevaba varias décadas cosechando éxitos en su tierra, además de ser considerada el estandarte de la belleza nacional. Choi Eun-hee estuvo casada durante varios años, desde 1953 con Shin Sang-ok, quien era otro peso pesado en la industria, siendo considerado un pionero de la misma, habiendo recibido educación sobre este rubro en el extranjero, además de ser fundador de Shin Film, el primer gran estudio cinematográfico surcoreano que contaba con solo la crema innata del negocio. Sin embargo, en el ámbito personal, esta posición hacía que Shin Sang-ok convirtiese su matrimonio en algo bastante problemático. Era asiduo a tener relaciones extramaritales con otras mujeres, e incluso, según chismes de la época, teniendo hijos con varias de ellas. Esta situación de infidelidad constante y desmedida llevó a que aquel matrimonio de ensueño se disolviera en 1976 y, en una cruel broma del destino, la pareja, que podemos intuir no se separó en las mejores condiciones, volverían a ser unidas un par de años después, justamente por todo el tema del secuestro por parte de Corea del Norte. Una historia de reencuentro de exes como poca. Hay que decir que ellos no fueron la primera opción. Gracias a una serie de documentos elaborados por los servicios de inteligencia de Corea del Sur en 1984, se supo que en 1977, desde Pyongyang, se había ordenado el secuestro de Yoon Jung-hee, otra de las actrices clave del cine surcoreano, y su esposo, el pianista Paik Kun-woo, aunque por diversas causas el rapto había sido frustrado. Pero regresando a la pareja de nuestra historia, la estrategia para hacerse con Choi Eun-hee fue bastante sutil. Un año después de su divorcio, y puede que una vez que fallara el intento con la otra pareja, a ella le llegó una importante propuesta para participar en una película en Hong Kong, además de la posibilidad de dirigir una academia de interpretación. La fantasía para cualquier actriz. Sin pensárselo mucho, acudió al llamado, pero tan pronto llegó a Repulse Bay, al sur de la isla, fue privada de su libertad por agentes del régimen norcoreano. Las fechas son algo difusas, pero se sabe con seguridad que para el 22 de enero de 1978 ya estaba instalada en el puerto de Namp-o, para luego ser trasladada más al centro de Pyongyang. Pese a la brusquedad con la que fue llevada, ya estando en el país, se le dio un trato de primera categoría, siendo alojada en los mejores sitios posibles, y una vez que estuvo en la capital, le fueron presentados varios sitios turísticos, como el lugar donde nació el líder supremo, el lugar donde aprendió a caminar el líder supremo, el lugar donde alguna vez comió un sándwich el líder supremo y ya saben a qué me refiero. Kim Jong-il llevó a Choi Eun-hee a ver películas, óperas, museos, musicales y toda clase de eventos culturales, intentando centrar la plática en todo momento en cosas relacionadas al cine. Al igual que tu amigo el que huele raro intentando ligarse a la morra que va a la cineteca. Solo que, a diferencia de tu amigo, la intención del gordito cinéfilo era un poco más noble, ya que no apuntaba a Choi Eun-hee, sino a su esposo. Bueno, explicado así suena medio raro, pero como sea la idea funcionó. Shin Sang-ok, quien pese a la ruptura seguía de cerca los pasos de su ex esposa, se preocupó por su fortuita desaparición y comenzó a indagar sobre su viaje a Hong Kong. Todo esto mientras espías ya lo seguían de cerca. De nuevo, las fechas me fueron algo confusas cuando las cotejé, pero cual sea el caso, también se lo llevaron para Corea del Norte. Aquí entra un detalle bonito, pues aunque el reencuentro no debió ser muy agradable, el tiempo que se vieron obligados a compartir en cautiverio reavivó su amor. De hecho, Choi diría años después que todo el viaje y problemas en los que se metió Shin al buscarla desaparecieron su resentimiento por las supuestas aventuras que había tenido.
Tomen esto como ejemplo. Si tu ex no te sigue la pista tras ser secuestrada por un gordo cine en un país extraño, no lo aceptes. No aceptes menos que eso. Ya reunida la pareja, la situación fue algo extraña, pues Kim Jong-il no fue muy abierto con sus intenciones de que lo ayudaran a crear la industria fílmica, o al menos no a una escala tan grande, pero sí les dejó en claro que deseaba que rodaran al menos 7 películas durante el tiempo en que estuvieran con él, dándoles puerta abierta a que crearan cualquier tipo de historia que se les ocurriese. Y esto fue un proceso mucho más complejo de lo que podríamos pensar, pues de inicio a ambos se les mostró la descomunal filmoteca personal del gordo cine, la cual estaba compuesta de más de 15,000 películas, teniendo cosas tales como el líder supremo cortando el pasto, el líder supremo lavándose los dientes. Ok, no vuelvo a hacer ese pinche chiste culero. La filmoteca tenía toda clase de películas provenientes de distintos países, desde éxitos de Hollywood a joyas de otros lados del mundo, destacándose el cine ruso, que se llevaba la mayor parte. Era claro para la pareja que su raptor era alguien bastante culto en el séptimo arte. La instrucción que se les dio en un inicio fue ver 4 películas al día y elaborar una crítica de cada una de ellas. Esto con el propósito de luego elaborar un filme aceptable, que sería llevado a un festival internacional. Los años venideros serían complicados, pues aunque se deja bastante claro que la pareja fue tratada bien y se les brindarían todas las comodidades posibles, a final de cuentas se seguía tratando de un secuestro, y Shin intentaría escapar en un par de ocasiones, siendo llevado a un campo de internamiento, separado por apenas unas cuantas semanas de su esposa, diagonal ex esposa, de nuevo esposa. Entre todo este vaivén, al final la pareja cedería, y para octubre de 1983 se pondrían a trabajar en las películas que tanto quería el gordo cine, con la ventaja de disponer de fondos ilimitados y libertad creativa. Las 6 películas creadas en este periodo son por sí mismas objeto de estudio, pues cada una de ellas, a pesar de la situación, marcaron un hito. Hay una grabada parcialmente en Checoslovaquia, que fue una adaptación de una obra escrita por Kim Il-sung, el líder supremo, y de hecho recibieron premios en un festival celebrado en ese país. Hay otra, que es un drama sobre la ocupación japonesa en Corea, que fue un episodio histórico bastante turbio. Otra que es un musical, y así, hasta que llegamos a 1985, o a finales de 1986, que es cuando crean Pulgasari. Según se dice, aunque todas las películas que se hicieron fueron para encajar en los gustos del gordo cine, el caso con Pulgasari era un poco más especial. Él era fanático de las películas que se habían hecho de Godzilla hasta este punto, además de que él tenía la interpretación de cómo una bestia de esa naturaleza podía encarnar de forma simbólica la lucha revolucionaria. Sabiendo de antemano que filmar películas de este tipo era todo un reto técnico y logístico, Kim Jong-il se encargó personalmente de supervisar todo el rodaje y doblando la apuesta del presupuesto ilimitado. Cuando uno ve escenas de la película, aunque sea solo el tráiler, la calidad es algo evidente. Quizás no luce tan bien, pero está lejos de esos intentos truchos de películas de monstruos de otros países. El kaiju y todos los efectos se ven de primer nivel. Jurarías que se trata de una película de Godzilla. Y bueno, en parte, de algún modo, lo es. El gordo cine se las arregló para embaucar a parte del personal de Toho. Parece que les habían hablado del proyecto y acordado hacer grabaciones en China, pero una vez que se reunieron, les dijeron que si podían, amistosamente a la fuerza, acompañarlos a Corea del Norte, en una clara forma de secuestrar sin hacerlo. Es debatible todo este punto, pero al final la producción contó con personal de efectos especiales de las propias películas recientes de Godzilla, incluyendo a Kenpachiro Satsuma, quien había encarnado al mítico monstruo en los filmes de la era Heisei, y a Jigen en la era Showa. La historia como tal habla, muy irónicamente, de la tiranía de un rey que mata a su pueblo de hambre, encarcelando a cualquiera que le lleve la contraria, deshaciéndose también de todas sus herramientas de trabajo para evitar que puedan hacer una revuelta. Uno de los campesinos subyugado, durante su encierro, crea un muñeco de arroz con forma de lagartija, el cual le regala a su hija, deseando que exista un futuro próspero para su pueblo. Una vez que muere, su hija guarda el muñeco, hasta que termina vertiendo un poco de sangre sobre él, y esto hace que empiece a cobrar vida, comiendo todo el metal que encuentra, aumentando de tamaño hasta convertirse en una amenaza abominable para las fuerzas del malvado monarca. Es más directo y menos filosófico que el Godzilla original, pero está bien.
Estuve revisando las críticas a la película y, como dije hace unos momentos, son bastante mixtas. Hay quienes dicen que es horrible por todo el trasfondo que conlleva, además de ser sosa y ridícula, cosa que, si somos objetivos, podría aplicar al verdadero Godzilla. Además que sus efectos ya lucían bastante viejos para la época. Otros reconocen que, pese a que el guión dista de ser óptimo, visualmente hay un trabajo notorio. Se nota la mano de Shin en la dirección logrando algo bastante espectacular, aunque existe una declaración de personal de Toho que dijo que él estuvo pocas veces en el set, probablemente porque planeaba escapar. De todos modos, podríamos decir que el gordo cine se hizo la mejor película que el dinero ilimitado y el trabajo forzado pueden entregar. Ahora, que tampoco se trató de algo 100% original, ya que Pulgasari sería algo así como un remake de Bulgasari, una película de 1962 creada en Corea del Sur y que sería la primera película de monstruos creada en esa nación, aunque hoy en día se encuentra perdida. Saltando algunos detalles y ubicándonos unos meses más adelante, Choi y Shin viajaron a Austria para, según instrucciones de Kim Jong-il, reunirse en Viena con alguien dispuesto a financiar una película biográfica sobre Gengis Khan. Pero Shin Sang-ok aprovechó el viaje para, tras un extremadamente tenso viaje en taxi, lograr que él y su mujer llegaran a la embajada de los Estados Unidos, donde tan pronto como entraron al edificio, empezaron a saltar alegres, sintiendo libertad después de tantos años. Lo que siguió de aquí en adelante fue un embrollo diplomático. Medios de Corea del Sur y Japón, ya que Shin tenía contacto con algunos periodistas de aquel país, elogiaban la ayuda de Estados Unidos y solicitaban que colaboraran para regresarlos a Seúl, pero el gobierno de Estados Unidos mantenía una actitud distante, quizá de forma precautoria, señalando que no les estaban dando asilo político, pero que sí se harían cargo de ellos al estar técnicamente en su territorio, o sea, la embajada. Una vez que el caso se hizo público, Corea del Norte negó en todo momento las acusaciones del secuestro. Sin embargo, la pareja tenía en sus manos evidencia de todo, incluso grabaciones con la voz del gordo cine hablando de sus planes. Por su parte, Corea del Sur de repente mantuvo un silencio sepulcral de todo el tema. Después de todo, figuras tan importantes del cine nacional habían permanecido desaparecidas durante años. Incluso podríamos pensar que sus servicios de inteligencia conocían la situación, y aún así no habían dicho nada al respecto. Esto se explica un poco en que en la época en que se había llevado el secuestro, Corea del Sur estaba siendo gobernada por Park Chung-hee, un dictador militar que, si bien trajo cierta prosperidad a la nación, no era muy distinto a sus homónimos del norte en cuanto a corrupción y autoritarismo se refiere. De hecho, tuvieron el descaro de decir que la pareja había desertado al norte por cuenta propia. Ni a cuál irle, la verdad. Varios años después, en 1989, la pareja lograría pisar de nuevo Corea del Sur, de la mano del entonces presidente Roh Tae-woo. Fueron interrogados con severidad hasta que se confirmó el plagio del que habían sido víctimas, pero esto no representó mucho. Su reputación estaba mancillada y terminaron siendo acogidos por los Estados Unidos, viviendo en Los Ángeles durante la década siguiente, contando con protección de la CIA. Sería hasta 1999 que Choi y Shin podrían volver definitivamente a su patria, ya que en ese periodo ambas Coreas amistaron un poco su relación, y de ahí poco más se puede decir. Siguieron con su vida en la medida de lo posible, hablando en entrevistas ocasionales sobre su experiencia en el norte. En todo momento aseguraron que Kim Jong-il se comportó amable con ellos y que su pasión por el cine era respetable, pero que el día a día en esa nación era un infierno. Todo el tiempo espiados y obligados a simular que congeniaban con las ideas del gobierno. De regreso a Pulgasari, es fascinante cómo hasta la fecha las fuentes que uno puede consultar dicen cosas tan distintas sobre su percepción. Por un lado dicen que su lanzamiento fue limitado y que esto empeoró una vez que el matrimonio huyó del país y todas sus películas se prohibieron. Pero otras aseguran que el filme fue un éxito en su taquilla local, aunque asegurando que el gordo cine probablemente fue tan idiota de no darse cuenta de que lo insultaban a él y a su padre en la película. Pero esto es poco probable. La película, como dije, aunque tiene un mensaje, no es tan profunda. La idea está presente. Sin embargo, tiene un final ciertamente poético, en el cual el monstruo, embriagado en su rabia, termina devorando a la hija del campesino que lo había creado, y al percatarse de esto, termina destruyéndose.
Es un final poético y reflexivo para su época y contexto, así que es probable que el gordo cine valorara la película por ello, omitiendo la poco disimulada mentada de madre a su figura y a la de su padre. Cosas de dictador, supongo. Pulgasari tendría un estreno limitado en Corea del Sur en 1998, de la mano de toda la historia truculenta que hemos estado viendo, lo que, como sería de esperar, le valió ser vilipendiada por todo el público, pues se vio como el producto generado por un monstruo, mucho más grotesco que el que aparece en pantalla. Hoy en día la película se puede ver sin ningún problema en YouTube, contando con una conveniente remasterización y subtítulos en varios idiomas. Y, de nuevo, en la caja de comentarios hay opiniones diversas. Personalmente, le agarré una especie de cariño culposo a la película, pues todo el contexto de su creación es horrible, pero al mismo tiempo, pese a que podría considerarla mala, también es muy impresionante. Es de esa clase de cosas que tienen un encanto, no sabré muy bien cómo explicarlo. Si algo nos deja claro esta película, es que lo único más monstruoso que un crítico de cine es un cinéfilo. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron super gracias en el video anterior, los cuales son Fanir, Tacos de Gerber, Kiyomi Maho Shoujo, Adri Sakura, Brian Cano e Iván Burgos. Si quieres aparecer al final del próximo video, ya sabes, la propina Palchesco. Muchas gracias por ver, espero que el video haya sido de su agrado. Nos veremos en el siguiente para ver más historias locas de películas creadas por gordos con dinero. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.